Firma el contrato de despido. Es la mejor opción. Por favor, no me eche. Necesito este trabajo. Lo firmo, pero injusta. Es definitivo. Gracias. Entiendo, señor. Por favor, no puedo creerlo. ¿Es realmente necesario firmar? Sí, es el procedimiento. Por favor, firme aquí. Está bien, pero es tan difícil. Me duele mucho. Lo sé. Gracias por su comprensión. En lágrimas firmó su despido, sin decir, estaba embarazada 5 años después. El millonario descubrió el rechinido del hule barato contra el cristal templado. Ese maldito sonido. Los guantes amarillos de limpieza que Valeria llevaba puestos chirriaron sobre la superficie del escritorio italiano, una pieza de diseño importado que, según decían los contadores de la empresa, había costado más que la casa de su abuela en la colonia Doctores. El aire acondicionado del corporativo, en el piso 42 del rascacielos, estaba programado a 18 grados, una temperatura glacial diseñada para mantener alerta a los ejecutivos. Pero Valeria sentía que se asfixiaba. El sudor frío le perlaba la nuca, humedeciendo los cabellos sueltos que escapaban de su coleta perfectamente peinada. Tenía la mirada clavada en el papel que descansaba sobre el vidrio. Una carta de renuncia voluntaria. Una mentira impresa en papel membretado. Fírmale ya, muchacha. No tengo todo el puto día. La voz de Alejandro Montenegro cortó el silencio de la oficina como una navaja. Él no la miraba. Estaba recargado en su silla de piel blanca, una postura de aburrimiento absoluto, mientras usaba el pulgar para desplazar la pantalla de su iPhone de última generación. Llevaba un traje azul marino de Hermenegildo Segna que se ajustaba perfectamente a sus hombros anchos, y una camisa blanca tan impecable que lastimaba la vista bajo la luz natural que entraba por el ventanal. Al mover la muñeca izquierda, el pesado metal de su Rolex Daytona de acero y oro, un reloj con un precio de reventa de $500,000, destelló con arrogancia. Valeria tragó saliva. Su garganta era lija. Sus dedos, embutidos en el caucho amarillo y sudoroso, temblaban levísimamente al sostener la pluma plateada que el de Recursos Humanos le había dejado ahí antes de salir corriendo como un cobarde. «Señor Montenegro». La voz de Valeria salió como un susurro roto, pero se obligó a aclararla. No iba a suplicar, no todavía. «Yo no tomé esas mancuernas, se lo juro por lo más sagrado. Yo solo limpié los estantes de los reconocimientos, como me indicó la jefa de piso. No abrí su cajón». Alejandro soltó un suspiro pesado, exagerado, como si estuviera lidiando con una niña terca en lugar de una mujer a la que estaba destruyendo. Dejó el celular boca abajo sobre el escritorio, justo al lado de una pequeña escultura de bronce que valía $miles. «Ay, Valeria, siempre es la misma cantaleta con ustedes», dijo, usando ese tono paternalista y asqueado que los dueños del país reservan para los que les sirven. «Yo no fui, patroncito. Se lo juro por la Virgencita. Neta, me das flojera. Las mancuernas de diamantes de mi padre estaban en el cajón superior a las 8 de la noche de ayer. Tú fuiste la última en checar salida del corporativo a las 11. Hoy en la mañana desaparecieron. 2 más 2 son 4, mija». «Revisaron mis cosas a la salida», replicó ella, apretando la pluma hasta que los nudillos se le pusieron blancos bajo el guante. «Los guardias de la entrada me vaciaron la mochila. No traía nada. Puede revisar las cámaras. Las cámaras del pasillo están en mantenimiento. Qué casualidad, ¿no?» Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, acortando la distancia. Sus ojos oscuros, fríos como piedras de río, se clavaron en ella. «Mira, te la estoy poniendo fácil. Esas piezas cuestan más de $50,000. Podría llamar a la patrulla ahorita mismo, hundirte en el Ministerio Público y hacer que te pudras en Santa Marta, Catitla, por robo calificado a la empresa. ¿Tienes lana para un abogado chingón?
No, no la tienes. Ganas el salario mínimo. Valeria sintió una punzada caliente y eléctrica en el bajo vientre. Instintivamente, su mano izquierda, aún enguantada, bajó hasta posarse sobre el borde de su impecable delantal blanco, justo sobre el vientre plano, que ocultaba su uniforme azul rey. 7 semanas. Llevaba 7 semanas de embarazo. El padre era un fantasma que había huido al primer aviso y ahora estaba completamente sola. El mundo se le estaba cayendo a pedazos, ladrillo por ladrillo. En su casa, al otro lado de la inmensa y gris Ciudad de México, su abuela dormía conectada a un tanque de oxígeno que le costaba 1,200 pesos rellenar cada 5 días. La pensión no alcanzaba, su sueldo de limpieza apenas cubría la renta y la medicina. Si la metían a la cárcel, aunque fuera de forma preventiva mientras se investigaba, su abuela moriría asfixiada en menos de una semana, literalmente. Alejandro no sabía esto, y a Alejandro, con su vida resuelta desde el momento en que cortaron su cordón umbilical en el hospital ABC, le importaba un reverendo carajo. «Firma la renuncia voluntaria», continuó el millonario, recargándose de nuevo en el respaldo de piel. «Si firmas, te largo de aquí con tu quincena y 10,000 pesitos extra de bono por el malentendido. Te vas limpiecita, sin antecedentes penales. Es una ganga, Valeria. Te estoy perdonando la vida. Tócalo o déjalo, pero decídete ya porque tengo una junta con inversionistas coreanos en 10 minutos. Valeria bajó la mirada. Una lágrima solitaria, traicionera y caliente se escurrió por su mejilla, cayendo directamente sobre el contrato, manchando la tinta de la palabra voluntaria. La humillación le quemaba las entrañas. Era inocente. Sabía perfectamente que el asistente personal de Alejandro, un mirrey ludópata con deudas hasta el cuello, había estado merodeando la oficina anoche. Pero su palabra, la palabra de una afanadora con uniforme azul y guantes de hule, no valía un solo centavo contra el Imperio Montenegro. Era basura descartable. «Respira», se dijo a sí misma. «Respira, vale. Si te defiendes, te hunden. Si gritas, te encierran. Agacha la cabeza, toma la limosna, sobrevive. Por tu abuela, por el bebé que viene en camino». Sin decir una sola palabra más, Valeria apoyó la pluma sobre el papel. Su mano temblaba tanto que el primer trazo fue chueco, pero apretó los dientes, contuvo la respiración y trazó su firma. El sonido de la tinta rasgando el papel fue como clavar el último clavo en el ataúd de su orgullo. Alejandro sonrió de medio lado, una sonrisa ladeada, triunfal y asquerosamente satisfecha. «Buena niña», dijo tomando el papel con las puntas de los dedos como si estuviera infectado. «Pasa a caja por tu cheque y hazme un favor, no vuelvas a pararte por Polanco. La gente como tú afea la vista». Valeria se puso de pie, no se quitó los guantes, no se arregló el cabello, mantuvo la espalda recta, los hombros hacia atrás, y clavó sus ojos llorosos pero ferozmente dignos en el rostro de Alejandro Montenegro durante 3 largos segundos. Memorizó cada facción, cada ángulo de su rostro presumido. No dijo gracias, no dijo adiós. Dio media vuelta y salió de la oficina, pisando fuerte sobre el mármol de Carrara, tragándose el dolor, el embarazo y la humillación, llevándose un secreto que se volvería una bomba de tiempo. 5 años, 1825 días. Esa es la cantidad de tiempo exacta que le toma a una persona reconstruir su vida desde las cenizas si tiene el suficiente coraje y la suficiente desesperación. El calor dentro de la panadería El Hornito era infernal a las 4 de la mañana. Valeria se limpió el sudor de la frente con el antebrazo, dejando una mancha blanca de harina fina sobre su piel bronceada. Sus manos ya no estaban envueltas en hule amarillo. Ahora estaban desnudas, fuertes, marcadas por pequeñas quemaduras de las charolas calientes y con los nudillos duros de tanto amasar.
La abuela había fallecido hace 3 años. El oxígeno comprado con el cheque de humillación de Alejandro Montenegro le dio 2 años más de vida, 2 años en los que pudo conocer y arrullar a su bisnieto. Ahora, la panadería, un local esquinero de techos altos y pintura descarapelada en la colonia Santa María la Ribera, era todo lo que Valeria tenía en el mundo. Eso y Mateo. «Mami, el pan de muerto ya parece monstruo», gritó una vocecilla desde el otro lado del mostrador. Valeria sonrió, sintiendo que el cansancio en sus piernas desaparecía por arte de magia. Se asomó por encima de la vitrina de cristal rayado y vio a Mateo. Tenía 4 años recién cumplidos. Estaba sentado en un banquito de madera, cubierto de masa cruda hasta las cejas. Cada vez que Valeria miraba a su hijo, el corazón le daba un vuelco que era mitad amor puro y mitad terror absoluto. Mateo no se parecía en nada a ella. Tenía el cabello oscuro y lacio, rebelde y grueso. Tenía la misma mandíbula cuadrada, las mismas cejas tupidas y rectangulares, y los mismos ojos oscuros y profundos. Era la viva, dolorosa e innegable imagen del hombre que la había echado a la calle como a un perro. Pero Mateo no era frío. Su risa llenaba el local, espantando los fantasmas del pasado. «No lo aplastes tanto, mi amor, o la masa ya no va a inflar», le dijo Valeria, caminando hacia él y alborotándole el cabello harinoso. «Ve a lavarte las manos, que ya va a abrir don Chuy el puesto de periódicos y tenemos que sacar las conchas calientes». La rutina en el barrio era un reloj suizo a la mexicana. A las 6 de la mañana, los trabajadores, los estudiantes y los oficinistas pasaban por su pan dulce y su café de olla. Valeria, con la ayuda de 2 panaderos mayores, había logrado levantar el negocio del abuelo hasta convertirlo en el corazón de la cuadra. No eran ricos. Estaban a años luz de los corporativos de mármol de Polanco, pero comían 3 veces al día y nadie los humillaba, hasta que encendieron la vieja televisión de cinescopio que colgaba en la esquina de la panadería. Eran las 7 de la mañana. El noticiero matutino transmitía en vivo desde un evento de gala a pesar de la hora temprana. La pantalla mostraba una maqueta holográfica inmensa, brillante, girando sobre un pedestal. En noticias financieras, decía la voz engolada del conductor, Grupo Montenegro ha anunciado hoy su proyecto más ambicioso de la década, Distrito Imperial. Una inversión de más de $500 millones para revitalizar la zona centro-norte de la capital. Valeria se quedó congelada, con las pinzas de pan suspendidas en el aire. La cámara hizo un acercamiento. Ahí estaba él. Alejandro Montenegro lucía exactamente igual, solo que la arrogancia juvenil se había asentado en una frialdad corporativa mucho más peligrosa. Llevaba un traje gris a la medida que probablemente costaba lo mismo que las ventas de la panadería de todo un año. A su lado, colgada de su brazo como un trofeo de diseñador, estaba Lorena Escandón, heredera de un imperio azucarero, conocida en las revistas de sociales por su carácter clasista y sus bolsos Birkin de piel de cocodrilo de $1 millón. El CEO de Grupo Montenegro, Alejandro Montenegro, continuó el reportero, confirmó que la compra de los terrenos en la colonia Santa María la Ribera está en un 90% completada. La demolición de las cuadras históricas comenzará el próximo mes para dar paso a las 6 torres residenciales de ultralujo y el centro comercial cerrado. El aire abandonó los pulmones de Valeria. La charola de metal que sostenía con la mano izquierda resbaló y cayó al piso con un estruendo ensordecedor. Las conchas recién horneadas rodaron por el suelo de losetas. «¿Mami?» Mateo se asustó, corriendo a abrazarle las piernas. Valeria no podía responder. Sus ojos estaban fijos en el mapa que el noticiero acababa de poner en pantalla. Era su colonia, era su cuadra.
Era el plano exacto que marcaba la panadería, la recaudería de doña Leti, la tlapalería de don Chuy y las vecindades donde vivían más de 100 familias. Todo estaba sombreado en rojo oscuro, zona de demolición inminente. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó don Tomás, el panadero principal, saliendo de atrás con las manos llenas de manteca. Pero antes de que Valeria pudiera articular palabra, el ruido de motores pesados rugió en la calle. Un convoy de 3 camionetas Suburban negras, polarizadas, sin placas, se estacionó en batería bloqueando la callejuela frente a la panadería. Las puertas se abrieron al unísono. No bajaron albañiles ni ingenieros. Bajaron 6 hombres trajeados, con gafas oscuras, caminando con la prepotencia de quienes se saben dueños del asfalto que pisan. Uno de ellos, un tipo flaco con traje barato y un maletín de cuero negro, se adelantó sosteniendo un fajo de carpetas color manila. Comenzaron a clavar avisos en los postes de luz, a pegarlos con engrudo sobre las paredes de la panadería, letreros fosforescentes con el logo del águila dorada de Grupo Montenegro que gritaban en letras mayúsculas: aviso de expropiación y compra obligatoria, desalojo en 30 días. Valeria sintió que el pasado volvía para arrastrarla de los pies. El hombre que la había tirado a la basura 5 años atrás ahora volvía, empaquetado en $500 millones, para demoler el único refugio que había logrado construir para su hijo. Tomó a Mateo en brazos, apretándolo contra su pecho. El niño la miró, con esos ojos oscuros y profundos, idénticos a los del hombre que sonreía con cinismo en la pantalla del televisor. El miedo intentó paralizarla, recordando los pasillos fríos y los guantes de hule. Pero Valeria sintió algo más subiendo por su garganta, algo caliente, áspero y violento. Ya no era una afanadora asustada de 22 años, era una madre, era la dueña de su pedazo de tierra, y esta vez el intocable Alejandro Montenegro iba a topar con pared. El temblor empezó en las suelas de los zapatos. No fue un sismo, de esos que curten el alma de los capitalinos, sino el rugido pesado, gutural y metálico de 3 retroexcavadoras Caterpillar amarillas invadiendo el asfalto resquebrajado de la colonia. El humo negro del diésel asfixió de golpe el olor a pan dulce y café de olla que normalmente flotaba en la calle a las 10 de la mañana. Doña Leti, la dueña de la recaudería de al lado, soltó una caja de jitomates que se desparramaron por la banqueta como sangre derramada. Empezó a llorar, un llanto silencioso de pura impotencia, mientras 2 hombres con chalecos naranjas y cascos con el logo del Grupo Montenegro desenrollaban cinta perimetral de precaución sobre su local. Don Chuy, con sus 72 años y su artritis a cuestas, intentaba forcejear inútilmente con uno de los ingenieros para que no le tiraran su puesto de lámina verde. Valeria salió de la panadería. Llevaba el delantal blanco manchado de harina, canela y trabajo honesto. El corazón le latía desbocado, golpeándole las costillas como un pájaro atrapado, pero su rostro era una máscara de piedra. Entonces, el convoy se detuvo. Detrás de la maquinaria pesada, un Mercedes-Benz Maybach Pullman S600, negro, blindado y reluciente como un espejo de obsidiana, se estacionó bloqueando el paso peatonal. Era un vehículo de más de 10 millones de pesos, un transbordador espacial de lujo aparcado en medio de baches y puestos de tamales. Las puertas traseras se abrieron y el olor a smog fue reemplazado instantáneamente por la estela de una loción Tom Ford Oud Wood. Alejandro Montenegro bajó del auto. No había envejecido un solo día, pero su postura era aún más pesada, más dueña del mundo. Llevaba el saco de su traje gris abierto, las manos en los bolsillos del pantalón de casimir y unos lentes oscuros Cartier que ocultaban su mirada. Pisó un jitomate aplastado con sus zapatos Oxford de piel italiana que costaban,
lo que Valeria cobraba en 6 meses de ventas, e hizo una mueca de asco genuino. «A ver, Inge, ¿por qué chingados está detenida la obra?», ladró Alejandro, sin siquiera mirar a los vecinos que se agrupaban con terror. «Le pago a su constructora 500,000 pesos diarios de honorarios. No quiero ver a estos acarreados estorbando mis máquinas. Quítelos a la de ya». «Señor Montenegro», balbuceó el ingeniero a cargo, sudando a mares. «Es que los locatarios no quieren desalojar. Dicen que tienen 30 días de prórroga según el aviso. El aviso es para que lloren en su casa, no en mi propiedad. Compré esta posilga hace una semana. Todo este cascajo es mío». Valeria sintió que la sangre le hervía. Las manos se le cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas callosas hasta casi sacarse sangre. Dio 2 pasos al frente, interponiéndose entre la excavadora y el puesto de Don Chuy. «No son cascajo». La voz de Valeria sonó firme, ronca, cruzando el ruido de los motores diésel. «Son negocios, es la vida de la gente, y no nos vamos a mover hasta que un juez de distrito revise el amparo colectivo, porque usted pagó a centavo el metro cuadrado con prestanombres». Alejandro se detuvo. Se bajó los lentes Cartier con el dedo índice y la miró de arriba a abajo. Sus ojos recorrieron los tenis gastados de Valeria, los jeans decolorados, el delantal sucio de harina y su cabello recogido en un chongo desordenado. No la reconoció. Para él, la empleada de limpieza de hace 5 años era solo una de las miles de hormigas sin rostro que había aplastado en su ascenso. Para Alejandro, Valeria era solo una naca más haciendo ruido. «Mira, mi reina». Alejandro esbozó esa misma sonrisa ladeada, esa sonrisa venenosa que Valeria veía todas las noches en sus pesadillas. «No tengo tiempo para jugar a la luchadora social contigo. Mi tiempo vale literalmente en $, por segundo. ¿Quieres hacerla de pedo por esta?», señaló la fachada de la panadería con desprecio. «¿Chamba de quinta?». Alejandro metió la mano al interior de su saco. Sacó un fajo de billetes de a 1,000 pesos, grueso, amarrado con una liga de goma. Había al menos 100,000 pesos ahí, el cambio suelto que usaba para dar propinas en restaurantes de Las Lomas. Sin dudarlo, se lo arrojó directamente al pecho. El fajo golpeó a Valeria y cayó al suelo, esparciendo algunos billetes morados sobre el asfalto sucio justo al lado de un charco de agua estancada. «Ten, para que te compres una vida nueva, o te pongas un changarro que no huela a humedad», dijo Alejandro en voz alta, asegurándose de que todos los vecinos escucharan su humillación. «Recógelos, ándale, es más lana de la que vas a ver junta en toda tu perra vida. Agarra a tus viejitos y lárguense de mi vista antes de que le diga al operador de la máquina que pase por encima de sus chingaderas». Valeria dejó de respirar. El silencio en la calle fue absoluto, roto solo por el ronroneo del Maybach. Doña Leti sollozó. Valeria miró los billetes en el suelo. La tentación de escupirle en la cara, de gritarle quién era, de agarrar un barrote de madera y reventarle los parabrisas a su coche blindado, le quemaba las cuerdas vocales. Pero entonces, por el rabillo del ojo, vio un movimiento detrás del cristal opaco de la panadería. Era Mateo. Sus manitas estaban pegadas al vidrio, sus grandes ojos oscuros, idénticos a los del hombre prepotente que estaba a 3 metros de distancia, miraban la escena con pánico. «Contente», se gritó Valeria en su mente. «Si lo golpeas, la policía privada te lleva. Te refundirán en la cárcel por agresiones. Te quitarán a Mateo. El DIF se lo lleva». «Contente». Valeria tragó saliva. La garganta le raspó como si hubiera tragado vidrio molido. Sus rodillas temblaron ligeramente por el esfuerzo sobrehumano de contener su rabia. Mantuvo la barbilla en alto, los ojos inyectados en sangre pero secos, negándose a darle el placer de una sola lágrima. No recogió el dinero, lo pisó con su tenis gastado, plantándose firme. «La panadería se queda abierta, señor Montenegro».
dijo Valeria, con una calma tan antinatural que hizo que el propio ingeniero de la obra diera un paso atrás. Nos vemos en los juzgados. Alejandro soltó una carcajada seca, carente de humor. Se subió los lentes, giró sobre sus talones y volvió a entrar al ambiente climatizado de su Maybach. «A ver de a cómo nos toca, panadera», murmuró cerrando la puerta. El auto arrancó, dejando a Valeria parada sobre los billetes, tragando humo, con el corazón roto por la humillación, pero con el alma en llamas, lista para la guerra. Lorena Escandón no toleraba las demoras. Acostumbrada a que el mundo se moldeara a sus caprichos, desde su cuna de seda en el Pedregal, la sola idea de que una prole resentida retrasara la construcción del Distrito Imperial le revolvía el estómago. Mientras le hacían un pedicure con hojuelas de oro de 24 quilates en un spa de Polanco, tomó su iPhone 14 Pro Max y marcó un número directo. «Licenciado Pineda», ronroneó Lorena con su acento fresa y arrastrado. «¡Qué milagro! Oye, fíjate que tengo un temita en Santa María la Ribera, unos muertitos de hambre que no quieren soltar un local roñoso. Ya sabes cómo se pone Alejandro de estresado y faltan 3 meses para la boda. Mándales a tus perros, clausura absoluta». ¿El pretexto? No sé, invéntate que tienen ratas o que el techo se les va a caer. Besitos. 24 horas después, el poder de los Montenegro se materializó en su forma más cobarde y burocrática. Eran las 3 de la tarde. Valeria apenas terminaba de hornear la tanda de bolillos cuando 3 camionetas blancas con los logos del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA y Protección Civil de la Alcaldía frenaron en seco frente al local. 7 inspectores, gordos, prepotentes y con las carpetas bajo el brazo, entraron empujando las puertas de cristal. «¡Desalojen! ¡Todos para afuera!», gritó el que parecía ser el jefe, un tipo con un reloj imitación Rolex y aliento a tacos de carnitas. «Revisión de salubridad y riesgo estructural». No hubo revisión real. No miraron los hornos impecables ni los filtros de ventilación que Valeria limpiaba cada noche. En menos de 5 minutos, inventaron un reporte de fauna nociva y daños en cimientos por sismos previos. A empujones, sacaron a don Tomás, a los ayudantes y a los pocos clientes que tomaban café. Valeria intentó argumentar. Sacó sus permisos de operación en regla, sus comprobantes de fumigación. El inspector jefe simplemente se rió en su cara, tomó los papeles de Valeria, los hizo bola y los tiró a la basura. «Órdenes de arriba, doñita». «A chillarle a otra parte», dijo el burócrata, dándole un empujón a Valeria hacia la banqueta. El sonido del plástico grueso, desenrollándose, fue como una sentencia de muerte, sello tras sello, adhesivos gigantes de plástico amarillo y rojo, con la palabra clausurado en letras negras. Atravesando las puertas, las ventanas, el candado de la cortina metálica. La cerraron. Le arrebataron su fuente de ingresos, su refugio, la comida de su hijo, todo en un abrir y cerrar de ojos, amparados por la corrupción que el dinero de Alejandro compraba como quien compra chicles. Doña Leti lloraba a gritos abrazada a su puesto. A ella también le habían puesto sellos. El barrio entero olía a derrota. Esa noche, en el pequeño departamento de 2 cuartos que rentaba en la calle de atrás, Valeria arrulló a Mateo hasta que el niño se quedó dormido. La respiración del pequeño era profunda y tranquila, ajena a la tormenta que estaba devorando a su madre. Valeria se sirvió un vaso de agua de la llave. Le temblaban las manos. La desesperación le apretaba la garganta como una soga gruesa. No tenía dinero para pagar un abogado que se enfrentara a la alcaldía. El amparo costaba miles de pesos que no tenía. Iban a demoler el barrio, iban a borrar el legado de su abuelo de la faz de la tierra. El abuelo Roberto. Valeria cerró los ojos.
Su abuelo había sido un hombre brillante, un ingeniero callado que murió pobre y amargado cuando ella era apenas una niña, quejándose siempre de que las víboras de corbata le habían robado la vida. Con los ojos enrojecidos, Valeria caminó hacia el pequeño closet del pasillo. En el fondo, bajo cobijas apolilladas y ropa vieja, descansaba un pesado baúl de madera de cedro que había conservado como último recuerdo. Nunca lo abría porque olía a tristeza y a naftalina. Necesitaba buscar las escrituras originales del local de hace 40 años para intentar meter un recurso legal de última hora. Forzó la cerradura oxidada con un desarmador. El baúl se abrió rechinando. Adentro había ropa de hombre mayor, un reloj de bolsillo descompuesto y varias cajas de zapatos llenas de documentos amarillentos. Valeria empezó a escarbar frenéticamente. Encontró el título de propiedad de la panadería, firmado en 1985. Suspiró con alivio. Pero al sacar la carpeta de las escrituras, un cilindro de cartón grueso rodó hasta el fondo del baúl. Estaba sellado con cera vieja. Intrigada, Valeria rompió la cera. El cartón crujió. Del interior deslizó un rollo de papel albanene, de esos que usaban los arquitectos e ingenieros antes de las computadoras. Olía a polvo y a tinta china seca. Valeria lo desenrolló sobre la mesa de la cocina, alisando los bordes con cuidado. Encendió la lámpara de techo para ver mejor. Eran planos, diagramas de flujo complejos, cálculos matemáticos densos y rutas logísticas trazadas a mano con una precisión obsesiva. Era el diseño de un algoritmo de distribución de carga en puertos secos y aduanas. En la esquina inferior derecha, en un recuadro perfectamente trazado con restirador, decía: Sistema Integrado de Logística Aduanera, SILA. Autor y desarrollador: Inge. Roberto Valdés. Fecha: 14 de noviembre de 1988. Pero lo que hizo que a Valeria se le helara la sangre en las venas fue el sello húmedo, rojo e infame, estampado justo encima del nombre de su abuelo. Un sello que conocía perfectamente bien. Propiedad intelectual cedida a Grupo Montenegro, autorizado por Arturo Montenegro, socio fundador. Al lado del sello, una nota escrita a mano con la letra de su abuelo, temblorosa, llena de furia. Me dejaron sin nada, Arturo me traicionó, todo este imperio es mío, nos robaron el futuro. Valeria soltó el papel como si estuviera ardiendo. El sistema SILA, ella lo sabía. Todos los empleados de limpieza en aquel corporativo debían memorizar la historia de éxito de la empresa. Ese sistema era la patente que había catapultado a Grupo Montenegro en los 90, pasando de ser una empresita aduanera de medio pelo a un monopolio continental. Esa patente valía miles de millones de pesos en licencias. La respiración de Valeria se volvió errática. Su pecho subía y bajaba violentamente. Las piezas se encajaron en su mente con la fuerza de un choque de trenes. Su abuelo murió en la ruina, horneando pan para sobrevivir, mientras la familia Montenegro construía rascacielos sobre su intelecto robado. Y el destino, en su retorcido sentido del humor, la había llevado años después a limpiar la oficina del hijo de los ladrones, solo para ser embarazada, humillada y botada a la calle. No era una casualidad, no era mala suerte. Era una herida generacional que seguía sangrando. Valeria miró hacia la habitación donde dormía Mateo, el bisnieto del verdadero genio, el hijo del heredero usurpador. Apretó los puños. Las lágrimas finalmente brotaron, pero no eran lágrimas de tristeza ni de derrota. Eran de fuego, eran gruesas y ardientes. Alejandro Montenegro no solo había venido a destruir su presente y el de sus vecinos, su familia ya le había robado el pasado. Con las manos firmes y una precisión fría que no sabía que poseía, Valeria enrolló los planos.
Mañana por la noche era la gala de inversionistas de Grupo Montenegro en el Museo Soumaya. Polanco. El lugar donde le dijeron que no volviera a pararse porque afeaba la vista. «Vas a ver qué tan feo se pone, Alejandro», pensó Valeria, guardando el cilindro de cartón. Ya no iba a defender solo una panadería. Iba a recuperar el imperio que les pertenecía. Y lo iba a hacer frente a las mismas cámaras que aplaudían su falsa grandeza. El Museo Soumaya brillaba bajo la noche chilanga como una inmensa colmena de escamas plateadas. Alrededor de la plaza, un enjambre de camionetas Suburban blindadas, Porsche Cayennes y un par de Ferraris rojos, máquinas que costaban más que el presupuesto anual de un hospital público, aguardaban con los motores encendidos. Era la gala anual del sector inmobiliario, el lugar donde los dueños de México se repartían el país mientras bebían champaña y fingían tener conciencia social. Valeria se detuvo frente a la escalinata principal. El viento frío de noviembre le cortó la respiración, o quizá fue el pánico escénico. Llevaba puesto un vestido color vino de tirantes delgados que había comprado esa misma mañana en la paca del tianguis de Pino Suárez por 250 pesos. Lo había planchado 3 veces intentando quitarle ese olor a ropa usada, a encierro y a naftalina. Se había maquillado en el baño de la gasolinera de enfrente, usando un labial barato que ya empezaba a resecarle los labios. A su alrededor desfilaban mujeres envueltas en vestidos de alta costura de Dior y Carolina Herrera, dejando a su paso estelas de perfumes Baccarat Rouge 540 que olían a dinero viejo y a poder. Valeria, con sus zapatos negros de charol sintético que le apretaban los talones, se sentía como una rata de alcantarilla intentando colarse a un palacio de cristal. «Respira», se ordenó a sí misma. «No eres menos que ellos. El abuelo inventó la riqueza que estos cabrones presumen hoy». Con las manos temblorosas, aferradas a un pequeño bolso de imitación cuero, donde guardaba el plano original de su abuelo doblado meticulosamente, caminó hacia la entrada. No tenía invitación, obviamente, pero 5 años limpiando oficinas corporativas le habían enseñado algo vital. La gente rica nunca mira a la cara al personal de servicio. Valeria rodeó la alfombra roja y se dirigió a la entrada lateral de proveedores. Vio a un grupo de meseros sacando cajas de copas de una furgoneta. Sin dudarlo, se acercó, tomó una caja vacía del suelo y se la pegó al pecho agachando la cabeza. Pasó el filtro de seguridad de los guardias del Grupo Lobo sin que le pidieran identificación. Para ellos, solo era otra gata de servicio llegando tarde al turno. Una vez dentro, cerca de las cocinas, soltó la caja, se enderezó, se alisó el vestido de poliéster y empujó las pesadas puertas abatibles que daban al salón principal. El impacto visual fue abrumador. Bajo la luz de docenas de candelabros de cristal, cientos de personas de la élite mexicana reían a carcajadas. El tintineo de las copas de cristal Riedel chocando entre sí era constante, y ahí, en el centro del salón, como un rey rodeado de su corte, estaba Alejandro Montenegro. Llevaba un smoking Brioni hecho a la medida, negro como la boca del lobo, con un moño de seda perfecto. A su lado, Lorena Escandón brillaba con un vestido de pedrería que reflejaba la luz como un faro de vanidad. Alejandro estaba dando una entrevista a un reportero de sociales, sonriendo con esa misma maldita mueca de suficiencia que Valeria recordaba de la mañana de su despido. Porque el Distrito Imperial no es solo un negocio para Grupo Montenegro, es nuestro regalo para modernizar la capital. Es traer el primer mundo a zonas que lamentablemente han estado en el abandono y la miseria, decía Alejandro, con una voz tan suave y ensayada que daba asco. Las piernas de Valeria se movieron solas. El latido de su corazón ahogó la música de cuerdas que sonaba de fondo.
Cada paso sobre el mármol del Soumaya era un martillazo en su propia conciencia. La gente comenzó a apartarse al verla pasar. Su vestido barato de paca, su peinado sencillo y su mirada fiera desentonaban violentamente con la estética del lugar. Era una mancha de grasa en un mantel de seda blanco. Ese regalo se está construyendo sobre el patrimonio que te robaste, Alejandro. La voz de Valeria cruzó el círculo de empresarios y reporteros. No gritó, pero la firmeza de su tono cortó la conversación de tajo. El silencio cayó sobre esa sección del salón. Las cámaras de los reporteros sociales giraron instintivamente hacia ella. Alejandro parpadeó, confundido por un microsegundo. Entrecerró los ojos, reconociendo a la mujer que había humillado en la calle el día anterior, la panadera revoltosa. Pero seguía sin recordar quién era realmente. «Perdón, ¿quién dejó entrar a esta señora?», dijo Lorena, arrugando la nariz con repulsión, apretando el brazo de Alejandro. Miró a Valeria de arriba abajo con un desdén clínico. «Eres de intendencia, mi reina. Los baños están por allá. Te equivocaste de puerta». Las risas ahogadas y las sonrisitas burlonas de los inversionistas estallaron alrededor de Valeria. Sintió que la sangre le subía al rostro, un calor insoportable quemándole las mejillas. Pero no retrocedió. «Soy Valeria Valdés, nieta de Roberto Valdés», dijo dando un paso más, clavando sus ojos oscuros directamente en los de Alejandro. Por un instante, solo una fracción de segundo, Valeria vio cómo la sonrisa de Alejandro vacilaba. El apellido Valdés era un fantasma en la Corporación Montenegro. Un fantasma que los abogados se habían encargado de enterrar con millones de pesos y amenazas en la década de los 80. Pero el millonario recuperó la compostura casi de inmediato. Su rostro se endureció, transformándose en granito puro. «Seguridad». Alejandro levantó 2 dedos en el aire sin dejar de mirar a Valeria con asco. «Saquen a esta indigente de mi evento. Huele a calle». 2 guardias gigantes, con trajes negros y auriculares en las orejas, emergieron de la multitud y agarraron a Valeria por los brazos con una fuerza brutal. Sus dedos, gruesos como morcillas, se clavaron en sus bíceps, lastimándola. «Suéltenme». Valeria forcejeó, la voz por fin quebrándose por la adrenalina y la impotencia. «Este imperio no es tuyo. Tu familia le robó la patente SILA a mi abuelo. Eres un ladrón vestido de seda». La acusación resonó en el salón. Algunos reporteros encendieron las grabadoras de sus celulares. Lorena, viendo que la situación amenazaba con arruinar su noche perfecta, agarró su copa llena de Dom Pérignon helado. Con un movimiento rápido y lleno de odio clasista, le arrojó todo el contenido directamente a la cara de Valeria. El líquido dorado y espumoso golpeó el rostro de la joven, cegándola temporalmente. La champaña helada escurrió por su cabello, arruinando su maquillaje de gasolinera, empapando el vestido color vino hasta dejarlo pegado a su piel, transparente y humillante. «Cállate ya, gata igualada», siseó Lorena con los dientes apretados. «Y dale gracias a Dios que no te demando por difamación. Llévatela a la calle, que es de donde salió». La carcajada general de la élite fue ensordecedora. Valeria estaba empapada, temblando de frío y de rabia, siendo arrastrada hacia la salida como un perro sarnoso. Las luces de los flashes de los paparazzi estallaron, inmortalizando su derrota, su aspecto miserable y su vestido mojado frente a la crema y nata del país. Era la humillación pública absoluta. Pero en medio del caos, mientras los guardias la jalaban para sacarla del círculo, Valeria no cerró los ojos. Vio que Alejandro había dado un paso hacia adelante para proteger a Lorena del forcejeo. Estaba a centímetros de ella. Con un movimiento desesperado, calculando la distancia en una fracción de segundo, Valeria fingió tropezar.
Todo su peso cayó hacia adelante, estrellándose directamente contra el pecho de Alejandro, manchando su impecable smoking brión y con la champaña que escurría de su ropa. ¡Quítate, pendeja! Alejandro la empujó con asco, sacudiéndose el saco. Los guardias la jalaron bruscamente hacia atrás y la arrastraron a rastras por el salón hasta tirarla a la calle, sobre el asfalto frío de Polanco. Valeria cayó de rodillas, raspándose las piernas. El frío de la noche le caló hasta los huesos. Estaba sola, empapada, humillada frente a decenas de cámaras y con el orgullo pisoteado. La puerta de servicio del museo se cerró de un portazo a sus espaldas, pero mientras temblaba en el suelo, una sonrisa torcida, feroz e inquietante se dibujó en sus labios manchados de labial corrido. Metió la mano derecha en su pequeño bolso de imitación cuero. Estaba vacío. Durante el segundo exacto en que chocó contra el pecho de Alejandro Montenegro, Valeria había deslizado la copia de los planos originales de su abuelo, firmados y fechados antes del robo de patentes, directamente en el bolsillo interior del smoking del millonario. El veneno ya estaba en las venas del rey. Solo era cuestión de tiempo para que hiciera efecto. El viaje en el microbús de regreso a Santa María la Ribera fue una tortura silenciosa. El chofer la miraba por el retrovisor con una mezcla de lástima y morbo. Valeria iba abrazándose a sí misma, temblando por el frío del vestido húmedo, oliendo a champaña rancia. Cada músculo de su cuerpo le dolía, y el eco de las risas de Lorena y sus amigos de las lomas seguía retumbando en su cabeza. Pero nada podía prepararla para lo que encontró al dar la vuelta en la esquina de su calle. Eran las 4 de la madrugada. Aún no salía el sol, pero la cuadra estaba iluminada por reflectores industriales inmensos. El sonido ensordecedor del metal aplastando concreto rasgó el silencio de la noche. Valeria se bajó del microbús corriendo, tropezando con sus propios tacones de charol hasta que se los quitó y siguió descalza sobre el asfalto. Las barreras de contención amarillas ya estaban puestas. Detrás de ellas, una excavadora inmensa, como un dinosaurio de hierro amarillo, levantaba su brazo mecánico y lo dejaba caer con una fuerza brutal sobre el techo de la panadería El Hornito. El concreto crujió. El vidrio de los aparadores, aquel mismo cristal donde Mateo había pegado sus manitas llenas de masa esa misma mañana, estalló en 1000 pedazos, volando por los aires. ¡No! El grito de Valeria se ahogó en el rugido de la máquina. ¡Por favor, no! Intentó cruzar la cinta perimetral, pero 2 policías capitalinos, pagados por la constructora para hacer guardia, la agarraron de los brazos y la empujaron hacia la banqueta. «Para atrás, señora. Es propiedad privada en demolición. Órdenes de la delegación», dijo uno de los oficiales con total apatía. Valeria cayó de rodillas sobre la banqueta. Una nube espesa de polvo gris, arena y harina vieja cubrió la calle, asfixiando a los vecinos que miraban la escena desde las puertas de sus vecindades. En menos de 15 minutos, el legado de 40 años de su abuelo, el lugar donde le enseñaron a hornear, el único techo que le había dado de comer a su hijo, todo quedó reducido a una montaña de escombros informes, fierros retorcidos y cascajo. El Imperio Montenegro no esperó los 30 días. Usaron la clausura ficticia del INVEA para justificar un riesgo de colapso inminente y ordenar la demolición de emergencia de madrugada antes de que cualquier juez pudiera meter un amparo. Esa fue la mañana más oscura en la vida de Valeria. Regresó a su pequeño cuarto rentado oliendo a polvo y a escombros. Se metió a bañar con agua helada, restregándose la piel hasta dejársela roja, intentando quitarse el olor a la champaña de Polanco y el polvo de su propia miseria. Lloró en silencio bajo la regadera, mordiéndose el dorso de la mano para que Mateo, que dormía en la cama contigua, no la escuchara. Había perdido todo lo tangible, pero le quedaba la guerra. Pasado el mediodía,
Valeria estaba sentada en la mesa de su cocineta de formica, con los ojos hinchados, pero duros como el acero. Veía su celular con la pantalla estrellada. El video de su humillación en la gala ya circulaba en TikTok y Twitter. La panadera loca que atacó a Montenegro, decían los titulares de los portales de chismes. Era la burla nacional. De pronto, tocaron a la puerta de lámina de su departamento. 3 golpes secos y pausados. Valeria se levantó, tomó el cuchillo cebollero con el que cortaba el pan y caminó despacio. Miró por la mirilla. Afuera no estaban los gorilas de Alejandro. Había un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, encorvado, apoyándose fuertemente en un bastón de madera con empuñadura de plata. Iba vestido con un traje de lana clásico, impecable, pero que parecía haber pasado de moda hace una década. Valeria abrió la puerta un poco, sin soltar el cuchillo. —¿Valeria Valdés? —preguntó el hombre. Su voz era áspera, rasposa, como si respirar le costara trabajo. —¿Quién lo busca? —respondió ella a la defensiva, escaneando el pasillo buscando matones ocultos. El hombre alzó las manos en señal de paz. La luz del pasillo iluminó su rostro. Valeria sintió un escalofrío. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma forma de las cejas y esa misma mandíbula fuerte que Mateo y Alejandro. Pero este rostro estaba cansado, marcado por líneas de amargura profunda. En su muñeca izquierda, asomando bajo el puño de la camisa, llevaba un reloj Patek Philippe Calatrava, viejo, con la correa desgastada, pero inequívocamente auténtico. Riqueza antigua, riqueza olvidada. —Guarda ese cuchillo, muchacha. —Ya estamos bastante muertos los dos —dijo el anciano esbozando una media sonrisa triste—. Soy Arturo Montenegro, el hermano del hombre que le robó la vida a tu abuelo, y el tío del cabrón que te humilló anoche en televisión nacional. ¿Me dejas pasar? Valeria dudó un segundo, pero retrocedió y abrió la puerta. Arturo entró con dificultad al pequeño y humilde departamento. Miró a su alrededor, observando las paredes despintadas y los juguetes baratos de Mateo tirados en el suelo de linóleo. Soltó un suspiro pesado y se dejó caer en la silla de plástico frente a la mesita. Vi el video de la gala esta mañana. Empezó Arturo, apoyando ambas manos sobre la empuñadura de su bastón. Cuando gritaste que eras nieta de Roberto Valdés, sentí que un fantasma me escupía a la cara. Te pareces mucho a él, ¿sabes? Roberto tenía esa misma mirada de terquedad cuando le decían que algo era imposible. Usted firmó la patente de mi abuelo a nombre del Grupo Montenegro. Valeria no se sentó. Se quedó de pie, cruzada de brazos, con el resentimiento vivo. Usted fue el que lo traicionó. Mi abuelo lo escribió en los planos. Arturo cerró los ojos y asintió lentamente. Una tos seca, producto de un enfisema pulmonar avanzado, le sacudió el pecho. «Y lo he pagado todos los días de mi maldita vida, Valeria», dijo, sacando un pañuelo de seda para limpiarse la boca. «Mi hermano, el padre de Alejandro, era el de los contactos políticos. Yo era el ingeniero que trabajaba con tu abuelo. Cuando Roberto descubrió el SILA, iba a cambiar el mundo aduanero, pero mi hermano nos acorraló. Amenazó con destruir a tu familia, con meter a la cárcel a tu abuelo usando prestanombres y firmas falsas si no cedía los derechos. Me obligó a firmar como el autor corporativo para legalizar el robo. Yo fui un cobarde. Y mi premio por esa cobardía fue que 10 años después mi propio hermano me sacó de la empresa a patadas y me dejó en la calle con unas migajas. Los Montenegro somos caníbales. Devoramos a los nuestros. Arturo metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco de lana. Sacó un objeto metálico, pequeño, brillante. Era una memoria USB marca Kingston, ya vieja, con la carcasa rayada. La puso sobre la mesa, deslizándola hacia Valeria. «¿Qué es esto?», preguntó ella, frunciendo el ceño.
El seguro de vida que nunca tuve el valor de usar, respondió Arturo, clavando sus ojos cansados en ella. En el 88, cuando mi hermano acorraló a tu abuelo en la oficina para obligarlo a ceder la patente, yo tenía encendida una grabadora de microcasete en el portafolios. Hay audios, Valeria. Audios claros donde el padre de Alejandro admite el chantaje, la extorsión y el fraude para robarse el SILA. Legalmente, esa patente es nula. Todo lo que el Grupo Montenegro ha construido desde 1990 hasta los $500 millones que presumen hoy en Polanco es fruto del árbol envenenado. Le pertenece a los herederos de Roberto Valdés, te pertenece a ti. Valeria se quedó sin aliento. Miró la pequeña memoria USB. Era un pedazo de plástico y metal que apenas costaba 100 pesos, pero contenía el poder para dinamitar un imperio de miles de millones. ¿Por qué me la da a mí?, susurró Valeria, sintiendo el peso del destino en sus manos. ¿Por qué ahora? Arturo miró hacia la puerta de la recámara entreabierta. Mateo, recién despertado, se asomaba tímidamente por el marco, frotándose los ojitos. Arturo vio al niño, y la poca sangre que le quedaba en el rostro pareció desaparecer. El parecido era tan brutal, tan exacto con Alejandro cuando era niño, que no necesitaba hacer una sola pregunta para entender la tragedia completa. El viejo soltó una carcajada amarga y rota, con los ojos llenos de lágrimas. «Dios santo», murmuró Arturo, señalando al niño con mano temblorosa. «Alejandro no solo te robó el futuro, también tiró a la basura a su propia sangre». El viejo se levantó con esfuerzo, apoyándose pesadamente en su bastón. Caminó hacia la puerta. «Úsala, Valeria. Quémalos vivos a todos», dijo Arturo sin voltear a verla. «Alejandro no tiene piedad. Demostró anoche que te aplastará si lo dejas. Destrúyelo antes de que te quite a ese niño, porque si se entera de quién es, con todo su dinero e influencias, te lo va a arrancar de los brazos y no lo volverás a ver jamás. Tienes las armas, ahora ten los ovarios de usarlas». La puerta de lámina se cerró, dejando a Valeria a solas con su hijo, el polvo de la demolición impregnado en su ropa y la llave para destruir al hombre más poderoso de la ciudad descansando sobre la mesa. Los ojos del heredero. El dolor de cabeza de Alejandro Montenegro latía al ritmo de un martillo hidráulico. Eran las 10 de la mañana del día siguiente a la gala. El penthouse de 600 metros cuadrados en la torre más exclusiva de las Lomas estaba sumido en una penumbra artificial, con las persianas automatizadas cerradas a cal y canto. El olor a champaña agria y a humo de puro cubano todavía impregnaba su piel. Se levantó de la cama king size de sábanas de seda egipcia, maldiciendo por lo bajo. Lorena ya no estaba, se había ido a su club hípico a primera hora, furiosa por el escándalo de la gata esa que había arruinado su foto en la portada de la revista Caras. Alejandro caminó descalzo sobre la duela de nogal hacia el vestidor del tamaño de un departamento entero. Su smoking Brioni, arruinado por la champaña y el forcejeo con aquella mujer despreciable, estaba tirado sobre un sillón de terciopelo. Tenía que mandarlo a la tintorería, o mejor aún, tirarlo a la basura. Al agarrar el saco negro por el cuello para arrojarlo al cesto, sintió algo rígido en el bolsillo interior derecho. Un bulto extraño. Alejandro frunció el ceño. Metió la mano, rozando el forro de seda, y sus largos dedos bien cuidados extrajeron un papel doblado. Era un papel albanene, viejo, amarillento en los bordes y áspero al tacto. No era suyo. ¿De dónde carajos había salido eso? Entonces recordó el golpe. El instante exacto en que esa mujer de vestido barato y mojado se había abalanzado sobre él, chocando contra su pecho antes de que los guardias la sacaran a rastras del Museo Soumaya. Con un movimiento perezoso, Alejandro desdobló el papel sobre la isla central de mármol de su vestidor. Encendió la luz dicroica del techo. Sus ojos,
inyectados en sangre por la resaca, recorrieron las líneas trazadas en tinta china. Eran diagramas logísticos, fórmulas algorítmicas de distribución de carga, rutas de aduanas. Al principio, su cerebro de administrador no entendió la complejidad técnica del documento, pero entonces su mirada bajó a la esquina inferior derecha. El sello rojo, el nombre de la patente, Sistema Integrado de Logística Aduanera, SILA. Alejandro sintió que el piso de nogal desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió pesado, denso, imposible de respirar. Autor y desarrollador, Ing. Roberto Valdés. 1988. No. Esto es una puta broma, murmuró Alejandro con la voz temblorosa, apoyando ambas manos sobre el mármol frío para no caerse. El corporativo entero, la torre de cristal de 50 pisos, su cuenta bancaria en las Islas Caimán, el Mercedes Maybach blindado, todo el maldito imperio Montenegro estaba cimentado sobre los cimientos del código SILA. Si esos planos originales existían, si la loca de la panadería realmente era la nieta de Roberto Valdés, Grupo Montenegro estaba a una demanda de la quiebra absoluta. Era un fraude corporativo de proporciones bíblicas. Si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o los socios mayoritarios gringos se enteraban, Alejandro terminaría en una celda de máxima seguridad en Almoloya. Agarró su iPhone con manos sudorosas y marcó el número de su jefe de seguridad. «Localízala», ladró Alejandro en cuanto contestaron, sin molestarse en saludar. «La vieja de anoche, la que hizo el escándalo, búscala debajo de las putas piedras, rastrea su celular, cruza las cámaras del C5, lo que sea. La quiero ubicada en los próximos 20 minutos y prepara la chequera». 2 horas más tarde, el GPS del equipo de rastreo del Grupo Lobo arrojó una ubicación que a Alejandro le dio náuseas. Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Tlatelolco. El contraste era tan grotesco que parecía un mal chiste. El Maybach negro de 10 millones de pesos, escoltado por 2 camionetas Suburban con guardaespaldas armados, se estacionó en doble fila frente a la entrada descarapelada del hospital público. Los viene de la calle se hicieron a un lado, intimidados por el convoy. Alejandro bajó del auto. Llevaba un traje gris Oxford impecable, lentes oscuros y una mascarilla KN95, no por salud, sino por el asco que le daba respirar el mismo aire que la prole. El olor a formol, sudor, garnachas de la calle y desesperación lo golpeó al cruzar las puertas de cristal manchado. La sala de espera era un mar de humanidad adolorida. Cientos de personas sentadas en el piso, en sillas de plástico rotas, esperando horas, días, por un paracetamol o una consulta de 5 minutos. Alejandro avanzó, abriéndose paso entre la gente como si temiera contagiarse de pobreza. Sus 2 gorilas iban delante de él, empujando disimuladamente a las señoras mayores y a los enfermos para abrirle camino al patrón. Y entonces la vio. Valeria estaba sentada en una silla de plástico naranja, al fondo del pasillo de urgencias pediátricas. Llevaba la misma ropa de ayer debajo de una chamarra de mezclilla desgastada. Tenía los ojos hundidos, violetas por la falta de sueño, y el cabello revuelto. En sus brazos, envuelto en una cobija de franela de Spider-Man, sostenía a un niño pequeño que respiraba con dificultad. El polvo de la demolición ilegal que Alejandro había ordenado esa misma madrugada se había metido en los pulmones del niño, provocándole una crisis asmática severa. Valeria le acariciaba el cabello al pequeño, susurrándole cosas al oído con una ternura infinita, aguantándose las ganas de llorar por la impotencia de llevar 6 horas esperando que un médico de guardia los atendiera. Alejandro se paró a 2 metros de ella. Los guardaespaldas crearon un muro humano alrededor de ambos, aislando la escena del resto de la sala de espera. Valeria levantó la vista.
Al ver al millonario, su cuerpo entero se tensó. El instinto maternal primario se activó. Apretó al niño contra su pecho, como una leona acorralada protegiendo a su cría de las hienas. No gritó, no hizo un escándalo. Su odio había pasado de ser fuego explosivo a ser hielo cortante. «¿Qué chingados haces aquí?», siseó Valeria con la voz tan baja y amenazante que incluso uno de los guardaespaldas tragó saliva. «Lárgate antes de que empiece a gritar». Alejandro se bajó la mascarilla. Su rostro era una máscara de arrogancia corporativa calculada. Metió la mano derecha en el bolsillo de su saco y sacó un cheque. Ya estaba firmado. La cifra escrita en él era obscena: 50 millones de pesos libres de impuestos. «Tienes el documento original del abuelo. Felicidades, jugaste bien tus cartas, muñeca», dijo Alejandro, usando ese tono frío y mercantil. «Te doy este cheque ahorita mismo, a cambio del papelito y de que firmes un NDA, un acuerdo de confidencialidad blindado por mis abogados. Te largas de México. Le vas a España, a Miami, a donde se te dé la regalada gana con el chamaco. Se acabó la panadería, se acabó tu jueguito de venganza. 50 millones. Es más de lo que tu linaje entero ha visto desde que inventaron la rueda». Valeria miró el trozo de papel que Alejandro le extendía. Era la salida fácil. Era el dinero suficiente para internar a Mateo en el Hospital Ángeles, comprar una mansión y no volver a trabajar en 3 vidas. Era la tentación del diablo en persona, parada en medio de la miseria del IMSS. Pero Valeria ya no era la muchacha asustada de los guantes de hule amarillos. Tenía en su bolsillo la memoria USB que le había dado don Arturo. Tenía la verdad. Y sabía que el dinero manchado de sangre no compraba la dignidad. «Métete tu cheque por el culo, Alejandro», respondió Valeria sin pestañear. Su voz fue clara, rasposa y letal. «Vas a perderlo todo, y quiero estar en primera fila viéndote caer». Alejandro endureció la mandíbula. La vena de su cuello comenzó a latir con fuerza. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Iba a amenazarla. Iba a decirle que podía desaparecerla a ella y a su hijo por una fracción de ese dinero. Abrió la boca para soltar la amenaza, pero entonces el niño en los brazos de Valeria tuvo un ataque de tos. Mateo se removió bajo la cobija de Spider-Man. El aire le silbaba en el pechito por la inflamación provocada por el cemento de la demolición. El niño tosió, abrió los ojos lentamente y se giró para mirar al extraño de traje gris que estaba parado frente a su mamá. Alejandro bajó la vista, irritado por la interrupción. Sus ojos oscuros se encontraron con los ojos del niño. El silencio que se formó en el cerebro de Alejandro Montenegro fue absoluto, ensordecedor y devastador. Todo el ruido de la clínica, los llantos, los pitidos de las máquinas, las voces de los doctores, todo desapareció, tragado por un agujero negro de comprensión súbita. Mateo lo miraba. El niño tenía su mismo cabello oscuro, lacio, terco y grueso. Tenía la misma forma rectangular de las cejas, la misma mandíbula. Eran los ojos de su padre, los ojos de su abuelo, sus propios ojos, mirándolo desde el cuerpo de un niño enfermo envuelto en tela barata. El impacto físico de la genética golpeó a Alejandro como un bloque de concreto cayendo desde el piso 42. Se quedó sin aliento. Sus rodillas, envueltas en casimir italiano, temblaron visiblemente. El intocable, el monstruo de mármol y soberbia, sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Un flashback violento le estalló en la memoria. Hace 5 años, la oficina fría, la empleada de limpieza que nunca se quejó, el uniforme azul rey. El vientre que ella había intentado cubrir instintivamente con la mano enguantada en hule amarillo, mientras él le gritaba y la echaba a la calle, acusándola de robo. La corrió.
La dejó en la miseria, y ella llevaba a su hijo en el vientre. El cheque de 50 millones de pesos resbaló de los dedos inútiles de Alejandro, cayendo al suelo sucio, manchado de cloro y tierra, revoloteando hasta quedar junto a los tenis gastados de Valeria. Valeria vio la reacción de Alejandro, vio cómo el color de su piel pasaba del bronceado de spa a un gris ceniza enfermizo. Vio el terror genuino naciendo en los ojos del hombre que se creía Dios. Ella no dijo una sola palabra. No necesitaba confirmarlo. El silencio y la fiereza de su mirada protectora eran la confesión más brutal. Es mi, balbuceó Alejandro, la voz quebrándosele por completo, dando un paso torpe hacia atrás, como si acabara de ver un fantasma. Estiró una mano temblorosa, casi inconscientemente, hacia el rostro del niño. Valeria se puso de pie de un salto. Le dio un manotazo tan fuerte que el sonido resonó en el pasillo, apartando la mano del millonario. «No te atrevas a tocarlo», siseó Valeria, escupiendo cada sílaba con un asco venenoso. «Él no es tuyo, él es mío. Tú no tienes familia, Alejandro, tú solo tienes dinero». En ese momento, una enfermera cansada abrió la puerta del consultorio 4. «Valeria Valdés, pase con el niño, por favor». Valeria se dio la vuelta, dándole la espalda al hombre más poderoso de México. Entró al consultorio y cerró la puerta de madera astillada tras de sí. Alejandro Montenegro se quedó parado en medio de la sala del IMSS, rodeado de sus guardaespaldas, con la respiración entrecortada, sintiendo por primera vez en toda su miserable vida lo que era estar completa, absoluta e irremediablemente destruido por dentro. El salón de consejo del corporativo Grupo Montenegro, ubicado en el piso 50 del edificio principal en Paseo de la Reforma, era un altar consagrado a la codicia. Una mesa ovalada de caoba importada para 20 personas, sillas ergonómicas de piel negra, pantallas de cristal líquido de 80 pulgadas en las paredes y un ventanal de piso a techo que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Esa metrópoli monstruosa que ellos creían controlar. Era la Junta Anual de Accionistas, el evento más importante del año. Los 18 hombres y mujeres más ricos del país, junto con representantes de fondos de inversión de Wall Street, estaban sentados alrededor de la mesa. Frente a ellos había carpetas forradas en cuero con los reportes financieros que pronosticaban ganancias por miles de millones gracias al proyecto del Distrito Imperial. Alejandro estaba en la cabecera. Llevaba su traje azul marino, su corbata de seda perfecta y su Rolex Daytona en la muñeca. Pero algo en él estaba irreconociblemente roto. Su postura estaba encorvada. Tenía ojeras oscuras y la mirada perdida en la veta de la caoba. Desde el encuentro en la clínica hace 2 días, no había podido dormir, comer, ni pensar con claridad. La imagen de Mateo tosiendo, la comprensión de que había arrojado a la calle a su propio hijo primogénito y heredero biológico, lo estaba consumiendo vivo. Lorena, sentada a su derecha como miembro del consejo honorario, lo miraba con el ceño fruncido, molesta por su actitud débil en un día tan importante. Como pueden observar en la gráfica de la página 14, estaba diciendo el director de finanzas, apuntando con un láser a la pantalla, la proyección de retorno de inversión del Distrito Imperial es del 300% en los primeros 5 años. De repente, las pesadas puertas dobles de roble macizo del salón de consejo se abrieron de golpe. El estruendo hizo saltar a los accionistas en sus asientos. Los guardias de seguridad de la entrada intentaron detener a la persona que irrumpía, pero se congelaron al ver los papeles que ella sostenía en alto. Valeria Valdés entró al santuario del poder. No llevaba el vestido de paca húmedo de la gala, ni la chamarra vieja de la clínica. Llevaba un traje sastre negro, sencillo pero impecable, perfectamente entallado.
Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra, recordando de alguna manera al peinado que usaba 5 años atrás con su uniforme azul. Pero su postura era la de una reina reclamando su trono. Caminaba con la espalda recta, la barbilla en alto y una furia fría y contenida que helaba la sangre de cualquiera que la mirara a los ojos. A su lado derecho caminaba don Arturo Montenegro, apoyándose pesadamente en su bastón de plata, respirando con dificultad, pero sonriendo con la satisfacción de un hombre que por fin asiste al funeral de sus demonios. «¿Qué significa esto?», gritó Lorena, poniéndose de pie de un salto roja de furia. «Seguridad, saquen a esta muerta de hambre y a este viejo loco de aquí inmediatamente». Los guardias dieron un paso adelante, pero don Arturo levantó el bastón. «¡Quietos, pendejos!», rugió el viejo con una fuerza que le raspó los pulmones. «La señorita Valdés es mi representante legal. Acabo de cederle el 20% de mis acciones fundacionales. Ella tiene el derecho corporativo de estar en esta mesa. Si la tocan, los demando por secuestro y violación de estatutos». Los guardias miraron a Alejandro, esperando órdenes, pero Alejandro no podía hablar. Estaba paralizado, mirando a Valeria con los ojos muy abiertos, aterrado, sabiendo perfectamente lo que ella iba a hacer. Valeria caminó hasta el extremo opuesto de la mesa, quedando frente a frente con Alejandro, separados solo por 5 metros de caoba pulida y 18 accionistas confundidos. Ignoró las miradas de desprecio de los inversionistas gringos y las quejas de Lorena. «Señores del Consejo», empezó Valeria con una voz clara, firme, que rebotó en los cristales del piso 50. «Ustedes están a punto de aprobar una inversión de $500 millones basada en la liquidez y las licencias exclusivas del algoritmo SILA, el sistema aduanero de Grupo Montenegro». «Así es, señorita». «¿Y usted quién demonios es para interrumpir?», preguntó un empresario canoso desde el fondo. «Soy Valeria Valdés, la nieta del ingeniero Roberto Valdés, el verdadero, único y legítimo creador del sistema SILA». El salón estalló en murmullos indignados. Algunos rieron ante la audacia. «Es una extorsionadora», chilló Lorena, apuntándola con el dedo lleno de diamantes. «Alejandro, di algo, por el amor de Dios, llama a la policía». Alejandro tragó saliva, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El silencio del CEO hizo que el salón se callara de golpe. El miedo se palpaba en el aire acondicionado. Valeria no esperó más. Sacó de su bolsillo la memoria USB vieja y rayada de don Arturo. Caminó hacia el panel de control audiovisual de la sala, empujando suavemente al pasmado director de finanzas, y conectó el dispositivo al puerto maestro de las bocinas del salón. Presionó play. El sonido rasposo y analógico de una cinta magnética vieja llenó la sala. Primero hubo estática, luego la voz inconfundible del padre de Alejandro, el venerado patriarca fundador de Grupo Montenegro, resonó con una claridad escalofriante. Audio reproduciéndose. «No seas estúpido, Roberto. Tú no eres nadie. Eres un empleaducho de mierda. Yo tengo a los jueces y a los políticos comiendo de mi mano. Si no me firmas la cesión total de derechos del SILA, ahorita mismo voy a hacer que te metan droga en tu casa. Te voy a pudrir en el reclusorio. Tu esposa se va a quedar en la calle y tus hijos no van a tener ni para tragar. Fírmale, cabrón. Arturo, ponle el puto sello. Este algoritmo es mío ahora». Se escuchó el sonido de un golpe sobre un escritorio, seguido del llanto impotente y quebrado de un hombre mayor, firmando su propia sentencia de muerte en vida. Fin del audio. El silencio que siguió en el salón de consejo fue absoluto y sepulcral. Los representantes de Wall Street estaban pálidos. En el mundo corporativo gringo, eso no era solo un chisme de pasillo, eso era extorsión agravada,
fraude corporativo sistemático, robo de propiedad intelectual y causa directa para congelar cuentas internacionales bajo la ley RICO. Tengo los planos originales fechados meses antes de ese chantaje, continuó Valeria, arrojando sobre la mesa de caoba una copia notariada del rollo de papel albanene. Tengo la confesión grabada, y tengo a uno de los fundadores como testigo protegido, señaló a don Arturo, quien asintió solemnemente. Valeria apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, clavando su mirada fiera en los ojos destrozados de Alejandro. «Ustedes no son un imperio de bienes raíces», dijo Valeria, saboreando cada palabra. «Ustedes son un cártel de cuello blanco que se ha enriquecido robándole a mi familia. Y hoy, señores, vengo a cobrar la deuda, con intereses de 40 años». El caos estalló. Los accionistas se levantaron a gritos. Los gringos empezaron a hacer llamadas frenéticas a sus corredores de bolsa en Nueva York para vender sus acciones antes de que la noticia se hiciera pública. Las pantallas detrás de Alejandro, que mostraban el valor de la empresa en tiempo real, comenzaron a actualizarse. Los números verdes de repente parpadearon y se volvieron rojos, cayendo en picada, miles de millones de pesos, esfumándose en segundos ante la inminencia de un litigio catastrófico. Lorena, viendo que el barco se hundía irremediablemente, agarró su bolso Birkin de cocodrilo. Miró a Alejandro con una mezcla de asco y pánico. Se quitó el anillo de compromiso de diamante de 6 quilates que le había dado en París. Lo arrojó con desprecio sobre la mesa, rebotando hasta caer al suelo, y salió corriendo de la sala sin mirar atrás. Alejandro se quedó solo. El presidente del consejo, un anciano con cara de pocos amigos, se le acercó, rojo de furia. «Estás fuera, Alejandro. Destituido con efecto inmediato. El departamento legal congelará tus cuentas corporativas hoy mismo para hacer control de daños frente a las autoridades. Te quiero fuera de este edificio en 10 minutos o dejo que la prensa te devore vivo». El millonario asintió, derrotado, vacío. Se puso de pie lentamente. No miró a sus ex-socios. Caminó arrastrando los pies hacia la salida. Al pasar junto a Valeria, se detuvo. Olía a miedo, a sudor frío y a derrota absoluta. «Valeria», susurró Alejandro, con la voz quebrada, mirándola con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Ya no le importaba el dinero, ni la empresa, ni Lorena. En su mente solo estaba la imagen de Mateo. «El niño. Valeria, por favor, déjame verlo. Te lo suplico. Es mi hijo». Valeria lo miró de arriba abajo. No sintió lástima. Sintió la fría y dura satisfacción de la justicia. «No, Alejandro», respondió ella con un tono bajo, íntimo, para que solo él la escuchara. «Mateo no es hijo de un delincuente. Mi hijo es un Valdés. Tú tomaste tu decisión hace 5 años, cuando firmaste mi despido. Ahora, firma el tuyo y lárgate de mi empresa». Valeria se dio la vuelta, dándole la espalda al hombre roto, y caminó hacia la cabecera de la mesa, el lugar que por derecho de sangre le pertenecía. Alejandro Montenegro fue escoltado fuera de su propio edificio por los mismos guardias que él había contratado, perdiéndolo todo en un solo parpadeo, pagando con lágrimas de sangre el precio de su propia soberbia. El verdadero poder 6 meses, 182 días. Ese es el tiempo exacto que le tomó al universo devolver cada cosa a su lugar. O más bien, el tiempo que le tomó a Valeria Valdés desmantelar un emporio de corrupción y reconstruirlo sobre cimientos de decencia. El rechinido del hule amarillo contra el cristal templado ya no existía. En su lugar, el suave roce de una pluma fuente Mont Blanc acariciaba el papel grueso de los contratos. Valeria estaba sentada en la misma silla de piel blanca,
detrás del mismo escritorio italiano de cristal en la oficina principal del piso 42. Sin embargo, el lugar se sentía completamente distinto. El aire acondicionado ya no estaba programado a esos 18 grados glaciales y asfixiantes. Ahora, una temperatura cálida y humana permitía que los grandes ventanales dejaran entrar la luz dorada del mediodía capitalino, iluminando los ligeros toques de color que ella había añadido a la habitación. Donde antes había una escultura de bronce pretenciosa que costaba miles de dólares, ahora descansaba una pequeña figura de barro negro de Oaxaca, y junto a ella un portarretrato sencillo de madera. La foto mostraba a Mateo, con las mejillas manchadas de harina, sonriendo frente a la nueva y flamante panadería El Hornito, reconstruida con tecnología de punta y el doble de tamaño, pero en la misma esquina, en la misma calle, con la misma alma de barrio. Las cosas habían cambiado a un ritmo vertiginoso tras la Junta de Consejo. El colapso del Grupo Montenegro fue materia de estudio en las escuelas de negocios de todo el país. Al escuchar la grabación de don Arturo y revisar los planos originales del abuelo Roberto, los accionistas norteamericanos entraron en pánico. Para evitar un escándalo internacional que involucrara al Departamento de Justicia de Estados Unidos por fraude continuado, el Consejo Directivo no tuvo más remedio que llegar a un acuerdo extrajudicial arrasador. Valeria no quiso destruirlos a todos. No era una mujer que disfrutara de dejar a miles de empleados sin trabajo. Fue pragmática. A cambio de no enviar a los altos mandos a la cárcel, exigió el 80% del paquete accionario fundacional, la presidencia absoluta de la compañía, ahora rebautizada como Grupo Logístico Valdés, y la restitución inmediata de los terrenos en Santa María la Ribera. El Distrito Imperial fue cancelado para siempre. En su lugar, la constructora edificó un centro comunitario, una clínica gratuita para los vecinos y reparó cada metro cuadrado de los locales que Alejandro había intentado demoler. Doña Leti estrenó una recaudería con refrigeración y don Chuy finalmente tuvo un local de cemento para su papelería. Don Arturo, el viejo aliado que hizo posible la justicia, no vivió para ver el edificio terminado. El enfisema pulmonar le cobró la factura 2 meses después de la explosión en la Junta. Murió dormido, en paz, en una habitación soleada de un buen hospital, con Valeria sosteniéndole la mano y habiéndolo perdonado. Se fue sabiendo que la deuda de su cobardía, por fin, estaba saldada. Un suave golpe en la puerta de roble interrumpió los pensamientos de Valeria. «Pase», dijo ella con un tono amable pero firme. La puerta se abrió y entró su asistente, una joven egresada de la UNAM, a la que Valeria había contratado personalmente. «Licenciada Valdés, el señor que citó ya está aquí. Lo pasé por el filtro de seguridad de proveedores, como usted indicó, pero los guardias de recepción tuvieron que prestarle un gafete temporal. ¿Lo hago pasar?» «Sí, Sofía. Hazlo pasar, por favor, y asegúrate de que no nos interrumpan en los próximos 20 minutos. Valeria cerró la carpeta que estaba revisando y entrelazó las manos sobre el escritorio. Su corazón, sorprendentemente, latía con un ritmo calmado, constante. Ya no había rabia, ya no había rencor ardiente. Solo había una resolución absoluta. La puerta volvió a abrirse. Los pasos que entraron a la oficina fueron arrastrados, pesados, vacilantes. Alejandro Montenegro se detuvo en el centro de la gran alfombra persa. Si alguien de las revistas de sociales de las Lomas lo hubiera visto en ese momento, habría jurado que era un impostor. El rey del real estate estaba irreconocible. El hombre que alguna vez usó trajes Brioni a la medida y relojes de $500,000, ahora llevaba un pantalón de gabardina descolorido, comprado seguramente en algún tianguis, y una camisa de botones azul pálido que le quedaba un poco grande, delatando los 10 kilos que había perdido por el estrés y la mala alimentación.
Sus zapatos no eran Oxford italianos, sino unas botas de trabajo gastadas, manchadas del polvo de la calle. Su cabello oscuro, antes peinado con precisión milimétrica, ahora tenía mechones grises en las sienes y su barba estaba desaliñada. El castigo del universo había sido implacable, pero la verdadera destrucción la había obrado la unidad de inteligencia financiera. Tras su destitución, el SAT y las autoridades norteamericanas congelaron cada una de sus cuentas. Sus propiedades fueron incautadas en un proceso de auditoría masiva por desvío de fondos, una práctica que él había heredado de su padre, pero que nunca supo encubrir con inteligencia. Lorena Escandón, la prometida del año, no solo lo abandonó, sino que mandó a sus abogados a demandarlo por daños morales e incumplimiento de contrato prenupcial para sacarle lo último que le quedaba en su cuenta personal. Sus amigos del club de golf le dieron la espalda de inmediato. En el México de los privilegiados, la pobreza es una enfermedad contagiosa y nadie quería estar cerca del paciente cero. Hoy, Alejandro Montenegro vivía en un departamento de 40 metros cuadrados en la colonia Doctores, irónicamente, a 3 cuadras de donde Valeria había vivido con su abuela enferma. Para llegar al corporativo, había tenido que tomar el metro en la estación obrera, transbordar en Chabacano y caminar bajo el sol picante de Reforma, tragándose los empujones y el olor a sudor del transporte público que antes tanto despreciaba. Alejandro levantó la mirada. Sus ojos oscuros, antes llenos de una soberbia inquebrantable, ahora eran pozos de derrota absoluta. Se encontró con la mirada de Valeria y, por un instante, se encogió sobre sí mismo, como esperando un golpe. «Siéntate, Alejandro», le indicó Valeria, señalando una de las sillas de visita frente al escritorio. No usó la cortesía del señor, pero tampoco usó el tono humillante que él le había dedicado 5 años atrás. Él asintió torpemente y se sentó. Las manos le temblaban, las escondió entre sus rodillas. «Gracias por recibirme, Valeria». Su voz era apenas un murmullo rasposo. No había sarcasmo, no había amenazas. El ego del millonario había sido triturado hasta convertirse en polvo. «Los abogados de oficio me dijeron que solicitaste esta reunión. Yo ya no tengo nada que apelarle al juez. Si vas a pedir prisión preventiva por los daños a tu local, no me voy a defender. Ya no tengo dinero ni para el amparo». Valeria lo observó en silencio durante varios segundos. Vio las uñas mal cortadas, las ojeras violetas bajo sus ojos, el temblor casi imperceptible de su mandíbula. Era patético. Era la viva imagen de la miseria. Y sin embargo, en ese momento, Valeria entendió el poder real. El poder no era tener a este hombre aplastado bajo su bota. El poder era tener la capacidad de destruirlo por completo y elegir no hacerlo. Abrió el cajón de su escritorio, sacó una carpeta manila idéntica a la que él le había ordenado firmar aquella mañana fatídica, la puso sobre el cristal templado y la deslizó hacia él. Junto a la carpeta dejó una pluma. No era la Montblanc de oro. Era una pluma Bic de plástico barato, transparente, de tinta negra, exactamente el mismo tipo de pluma que la gente de recursos humanos le había dado a ella para firmar su despido. Alejandro miró la carpeta con terror. Un sudor frío le perló la frente. «Ábrela», ordenó Valeria. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el documento. Leyó las primeras líneas y su ceño se frunció en una expresión de pura confusión. Parpadeó varias veces, intentando procesar las palabras legales. No era una demanda. No era una orden de restricción. Tampoco era una demanda por fraude. Era un contrato laboral. Puesto: auxiliar de logística y captura de datos de aduana. Nivel 3. Leyó Alejandro en voz alta sin entender, su voz quebrándose a la mitad de la oración. Salario base, 9.500 pesos mensuales, prestaciones de ley.
alta en el Seguro Social. Alejandro levantó la vista hacia Valeria. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas, pero el asombro superaba al miedo. Valeria... No entiendo. ¿Qué es esto?, preguntó la voz ahogada. Es un trabajo honesto, Alejandro. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora de comida y descanso los domingos. Valeria se recargó en el respaldo de la silla de piel blanca, cruzando los brazos. Vas a trabajar en la bodega de Vallejo. Vas a cargar cajas si es necesario. Vas a meter datos en el sistema CILA que tu padre se robó. Y vas a sudar la gota gorda. Nadie en la bodega va a saber quién eras. Y si le faltas al respeto a algún supervisor, te corren sin liquidación. Una lágrima solitaria, pesada y caliente, se escurrió por la mejilla demacrada de Alejandro. ¿Por qué?, sollozó, rompiéndose por completo frente a ella, escondiendo el rostro entre las manos, llorando con el dolor visceral de un hombre que esperaba la horca y recibe el perdón. Te quité todo, te humillé, te eché a la calle embarazada. Intenté destruir tu vida y tu barrio. Soy un monstruo. Merezco pudrirme en la cárcel. ¿Por qué estás haciendo esto? Valeria no sonrió. Su rostro era de una seriedad profunda y compasiva. Porque tú no me enseñaste cómo ser dueña de un imperio, Alejandro. Tú me enseñaste todo lo que no quiero ser. Si te hundo en la cárcel, me convierto en ti. Me convierto en el cártel de cuello blanco que aplasta a los caídos, y yo no soy una Montenegro. Yo soy una Valdés. Nosotros somos gente de trabajo. Valeria se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el cristal brillante, acercándose al hombre derrotado. Hay una cláusula en la página 2, continuó Valeria, su voz volviéndose más suave, pero inmensamente más poderosa. De esos 9.500 pesos, 3.500 se van a descontar automáticamente por nómina para la pensión alimenticia de Mateo. Con el resto tendrás que aprender a pagar tu renta, tu agua, tu luz y tu pasaje, como lo hacen millones de mexicanos a los que tú llamabas prole, como lo hice yo cuando me echaste a la calle. Alejandro levantó la cabeza. Al escuchar el nombre de Mateo, su pecho se contrajo con un sollozo doloroso. El anhelo en sus ojos era genuino, desgarrador. Mateo, balbuceó apretando el contrato con desesperación. Valeria, te lo suplico por lo más sagrado. Solo quiero verlo. Desde que vi sus ojos en aquella clínica del Seguro Social, no hay un solo puto segundo de mi vida en que no piense en él. Es mi hijo. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero si firmo esto, si hago las cosas bien, si me parto el lomo en la bodega, ¿algún día me dejarás conocerlo? ¿Me dejarás ser algo para él? Valeria sostuvo su mirada. Observó la desesperación del hombre, la forma en que suplicaba no por dinero, ni por poder, ni por regresar a Polanco, sino por el derecho a ser padre. La arrogancia había muerto. Lo que quedaba era la esencia básica de un ser humano que quería reparar su error más grande. «Fírmalo», dijo Valeria suavemente. «Trabaja 1 año. Demuéstrame que puedes llegar temprano, que puedes agachar la cabeza cuando te equivoques, que puedes ganar tu pan sin robarle a nadie. Demuéstrame que puedes ser un hombre decente. Y si en 1 año las cosas marchan bien, te dejaré llevarlo por un helado a la Alameda el fin de semana. No como el millonario intocable, sino como un papá que le paga el cono de vainilla con el dinero que sudó esa semana». Alejandro no dudó ni un microsegundo. Tomó la pluma Bic de plástico. Sus manos temblaban violentamente. Las lágrimas le caían a raudales sobre el papel, manchando la tinta, tal como las lágrimas de Valeria habían manchado su renuncia 5 años atrás. Trazó su firma. El sonido de la tinta rasgando el papel fue el cierre de un ciclo perfecto, el final de la tiranía y el principio de su verdadera redención. Cerró la carpeta y se la entregó a Valeria, con la cabeza agachada,
ahogándose en lágrimas de profunda y absoluta gratitud. «Gracias», sollozó Alejandro, levantándose torpemente, limpiándose la cara con la manga de la camisa gastada. «Gracias, Valeria. Te juro que no te voy a fallar. Te lo juro por mi vida. Ve a Recursos Humanos en el segundo piso, Alejandro. Que te den tu uniforme. Tu turno empieza mañana a las 6 de la mañana en Vallejo». El hombre asintió frenéticamente. Caminó hacia la puerta de roble. Al abrirla, se encontró de frente con Mateo. El niño venía corriendo por el pasillo, riendo a carcajadas, persiguiendo una pelota de goma azul, seguido de cerca por la asistente Sofía, que intentaba alcanzarlo. Mateo, con sus grandes ojos oscuros, su cabello lacio y rebelde, frenó en seco al ver al hombre llorando en la puerta. Alejandro se quedó congelado. La respiración se le atoró en el pecho. Miró a su hijo, a ese niño idéntico a él, la viva imagen de la inocencia. El impulso de arrodillarse y abrazarlo le quemaba las entrañas, pero sabía las reglas. Sabía que no se lo había ganado. Aún no. Con un esfuerzo sobrehumano, Alejandro le sonrió al pequeño a través de las lágrimas. Una sonrisa rota, humilde, genuina. Dio un paso a un lado para dejarlo pasar. «Pásale, campeón», le dijo Alejandro con la voz suave y temblorosa. Mateo lo miró con curiosidad, recogió su pelota azul y corrió hacia el interior de la oficina. «¡Mami! ¡Ya llegué de la escuela!», gritó el niño, corriendo hacia el escritorio de cristal. Alejandro miró la escena una última vez. Vio a Valeria levantarse de la silla de piel blanca, rodear el imponente escritorio y agacharse para recibir a su hijo en un abrazo lleno de luz, de amor y de seguridad infinita. Alejandro cerró la puerta despacio, dejando atrás la oficina, el poder y su pasado, listo para tomar el camión y empezar de cero. Dentro de la oficina del piso 42, Valeria Valdés cargó a Mateo y le dio un beso en la mejilla, llenándose los pulmones con el aroma del champú de manzanilla de su hijo. Miró a su alrededor. El imperio de mármol, cristal y millones de dólares ahora le pertenecía por derecho de sangre y de guerra. Sonrió, sintiendo una paz absoluta en el pecho. Estaba en la cima del mundo, en la silla más cara de la ciudad, rodeada del máximo lujo que el dinero podía comprar. Pero cuando Valeria cerró los ojos, no importó cuánto dinero hubiera en las cuentas de Suiza. Ella, afortunadamente, seguía oliendo a pan recién horneado.